Hola, bienvenidos al canal de Más Vida. El día de hoy nuestro pastor Julio Loreto estará compartiendo el mensaje, así que pon mucha atención y no pierdas ningún detalle. Bueno, pues si no tengo el gusto de conocerte, mi nombre es Julio Loreto, soy parte del equipo pastoral, junto con mi esposa Dalila, pues ya tenemos unos 20 años trabajando aquí en la iglesia, en Más Vida. Ah, y nuestras responsabilidades son varias, ¿no? Junto conmigo trabaja un equipo de pastores en todas estas áreas de grupos, conexión, la atención a los nuevos creyentes, a lo que tiene que ver con bautizos, grupos, clases. Hay un montón de cosas, enseñanza, consejería. También mi esposa y yo estamos a cargo de los matrimonios, por si se quiere acercar a nosotros. Se acercan los que se quieren casar, se acercan a nosotros los que se quieren casar, los que están casados y los que ya no quieren estar casados. Gracias a Dios no son muchos, pero de vez en cuando tenemos que atender también a algunas de estas situaciones. Hablando de eso, la verdad es que en cuanto a esto de las cosas que ocurren en el matrimonio, no se trata de una oración que va a cambiar las cosas de la noche a la mañana. No se trata de que ven y te echo fuera el demonio y ya vas a ser una persona diferente. Bueno, quizás, tal vez algunos necesitan que le saquen el chamuco, yo no sé. Pero la mayoría de las veces se trata de tomar decisiones y dar pasos. Diga conmigo, tomar decisiones y dar pasos. Tomar decisiones y dar pasos. Y hay trabajo que hacer al interior del matrimonio. Y bueno, lo que pasa es que ando así medio filoso con eso de los matrimonios porque el viernes tuvimos un retiro, acompañamos a una iglesia de Cuernavaca, hágame favor, vinieron de Cuernavaca a Pátzcuaro a tener un retiro de matrimonios. Hacía un frillazo en Pátzcuaro. Yo dije, ¿cómo no me llevaron a Cuernavaca? O sea, hubiera estado padrísimo. Pero bueno, se quisieron venir acá a Pátzcuaro a tener el retiro de matrimonios y luego el viernes en la noche quisieron tener una fogata. Hacía un frillazo. Pero bueno, yo creo que Dios estuvo con nosotros e hizo cosas muy buenas, cosas muy padres entre las personas que llegaron. Había muchos buenos testimonios. Y yo creo que Dios ama los matrimonios y Dios quiere hacer cosas buenas en los matrimonios, ¿verdad que sí? Y si tú estás casado, dale gracias a Dios porque el favor de Dios está inclinado hacia ti, tenlo por seguro. Pero no voy a hablar de los matrimonios. Ya luego les platicaré, luego predicaré sobre matrimonio. Ya luego le platicaré cuando Dalila me quería robar y luego me decía, ándale, vamos a escaparnos juntos. Y yo le decía, no, tranquila. O sea, ya luego le platico esa parte de mi vida. Pero hoy quiero hablar de otro tema, específicamente de cuando las cosas cambian repentinamente. Cuando estás dirigiéndote en cierto rumbo en la vida y de repente te cambian la jugada. Y si estás anotando y quieres anotar, porque yo sé que a muchos les gusta anotar, ¿verdad que sí? Si estás anotando y quieres poner un título a esta charla, puedes poner "Me cambiaron la ruta". Si quieres poner ahí, "Me cambiaron la ruta", porque a veces nos dirigimos en cierta dirección y parece que en ocasiones nos encontramos yendo en una dirección completamente desconocida que jamás te hubieras imaginado. Y quiero leer Mateo capítulo 3, versículos 16 al capítulo 4, versículo 4. Es un pasaje corto. Dice así: después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. El Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar en este lugar. Gracias porque podemos disfrutar de estar en tu presencia, venir
a adorarte, venir a cantarte y también venir a escuchar tu voz. Y yo te ruego, Señor, junto con los que estamos aquí presentes, rogamos, Dios, que sea tu Espíritu Santo el que hable a nuestras vidas, habla a nuestros corazones, danos sensibilidad para oír tu voz, Señor, y no solamente llenar nuestra cabeza de información, pero inspira nuestro corazón a la acción. Señor, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No sé si alguna vez te has perdido. ¿En alguna ocasión te has perdido? Que te han dado indicaciones y quién sabe dónde terminaste. A veces hay personas que quieren ayudarte y te dan un croquis, pero luego el croquis lo ves por un lado y lo ves por el otro y nomás no tiene pies ni cabeza. A veces incluso el Google Maps no te ayuda. Yo me he dejado guiar por la vocecita esa y a veces doy una vuelta donde se supone que no tenía que dar una vuelta. Y casi le falta regañarme, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Pero a veces no funciona el Google Maps tampoco y te encuentras exactamente donde no querías estar. Lo bueno es que los hombres somos mucho mejores en cuestiones de la orientación que las mujeres. Es en serio. Hay estudios científicos que dicen que los hombres tienen mejor sentido de la orientación y la proporción que las mujeres. Los hombres, ayúdenme tantito acá, ayúdenme. ¿Verdad que sí, hombres? Mire, son estudios científicos, no lo estoy cuenteando. Y como Skeletor de la película Nacho Libre, yo creo en la ciencia. Yo creo en la ciencia. Pero bueno, la verdad es que sí, también nos perdemos. En ocasiones, pero sí nos perdemos. Quizás una de las más espantosas ocasiones que yo me perdí fue en la Ciudad de México. Yo viví algunos años en la Ciudad de México, pero sobre todo viví en el sur. Yo era un poco fresa, bueno, en la zona ahí de los fresas, en la Ciudad de México, pero una vez salí al norte de la Ciudad de México y se supone que íbamos a tomar una carretera para salir de la ciudad por el norte, pero por alguna razón terminé en una zona que le llaman lechería. Había todo menos lecherías, pero en esa zona era espantoso, era ya tarde, se estaba ocultando el sol y eso me dio todavía más miedo porque las calles estaban completamente solas, solamente había fábricas así o almacenes gigantescos, no había coches en la calle, no había personas en la calle, era un escenario así como de Walking Dead o como de esas películas del desierto donde nada más hay un arbusto que da vueltas así, completamente solo, y la verdad me dio muchísimo miedo. Gracias a Dios pudimos salir de ahí y tomar la carretera que queríamos, pero en ocasiones eso pasa. En ocasiones eso pasa, y no solamente pasa cuando hablamos de ir a alguna parte en automóvil o caminando o una cosa así. En ocasiones eso pasa en la vida. Eso nos llega a ocurrir en la vida. Estamos viviendo ciertas circunstancias, cierta situación, no sé, tal vez en el trabajo, y miras como que todo va en cierta dirección. Pues este mes rebasé la cuota y estoy escuchando que hay un puesto de supervisor vacante y empiezas incluso a vislumbrar el destino, ¿no? Sí, yo creo que quizás el próximo año puedo llegar a ser supervisor y tal vez finalmente vamos a comprar aquel coche que necesitamos, y estás mirando así hacia adelante, crees que vas a llegar a cierto lugar, pero de repente algo pasa y la ruta cambia. De repente la empresa quiebra o alguien más toma el puesto de supervisor o terminan despidiéndote. Una cosa así terrible de repente nos ocurre en la vida. Conozco una amiga, estaba muy entusiasmada, muy ilusionada con su boda, se había comprado un vestido, estaba todo con miras a, pues ustedes saben, ¿no? Ser felices para siempre, lo que tú quieras. Y acercándose la fecha de la boda, les digo, ya tenía el vestido, ya habían mandado invitaciones, de repente se entera que su novio la ha estado engañando todo ese tiempo con alguien más. De repente se te cambia la ruta.
Me acuerdo que en nuestra primera Navidad, mi esposa y yo ya tenemos 23 años de casados, y nuestra primera Nochebuena fue un 23 de diciembre. Fuimos a una posada y después iba a ser el 24 y teníamos algunos planes para el 24, pero el 23 fuimos a una posada o algo así, a una cena con personas de la iglesia, y sirvieron tamales. Y mi cuñada le entró macizo a los tamales, o sea, le entró así como si no hubiera un mañana, y le dio durísimo, y al día siguiente amaneció con un dolor, y un dolor, y un dolor, vomitó durante la noche, y en la mañana un dolor, y finalmente la llevamos al hospital, pues tenía apendicitis. Y toda, por comer tamales, no es cierto, tenía apendicitis, pero todo el 24 nos la pasamos en el hospital esperando que saliera y toda la cosa, y ya nos dio la noche y era 24 y mi esposa y yo así como, y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, había un pollo Kentucky abierto y compramos pollo Kentucky. Esa fue nuestra primera cena de Navidad. Bueno, pero eso ya no volvió a pasar, gracias a Dios. Es más, cada cena de Navidad yo cocino en casa. Y soy bueno cocinando. Ya luego le pasaré algunas recetas si quiere. Uno más, mire. Pero mire, yo veo esta historia, veo la historia de Jesús, y yo creo que a Jesús le cambiaron la ruta. Ahora, tal vez usted está pensando, bueno, es que Jesús sabía todo lo que iba a pasar. No sabía todo lo que iba a pasar. Y celebramos Navidad porque celebramos la encarnación de Jesús. Siendo Dios, dice Filipenses, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, forma de hombre. Y cuando la Biblia habla, déjeme le doy un poquito de teología, cuando la Biblia habla de que Jesús se despojó, quiere decir que Él era el todopoderoso, el omnipotente, pero en su humanidad no era todopoderoso. Él era omnipresente, pero en su humanidad dejó de ser omnipresente. Él era omnisciente, que sabía todas las cosas, pero en su humanidad Él no sabía todas las cosas. Tú dices, sí, pero es que yo he visto en la Biblia que de repente Él sabía los pensamientos de algunas personas, o sabía lo que iba a pasar en ocasiones, sí, pero eso era porque el Espíritu Santo estaba en Él, pero no porque fuera el Hijo de Dios. Él se despoja de todas estas cosas y toma forma de siervo, y es lo que celebramos el 24. Celebramos el amor de Dios que se sacrificó a sí mismo por nosotros al venir a esta tierra. ¿Me están siguiendo? Entonces, en su humanidad realmente Él ignoraba muchas cosas. En una ocasión le preguntan, bueno, ¿y cuándo será el fin de estas cosas? ¿Cuándo, como quien dice, cuándo sería el fin del mundo? Y Él dice, nadie sabe, ni siquiera el Hijo del Hombre. Solamente el Padre sabe estas cosas, porque en su humanidad Él decide no saber ciertas cosas. Y en esta ocasión, después de su bautismo, después de ser bautizado, que por cierto la semana pasada se bautizaron 34 personas, yo creo que podemos celebrar eso, podemos celebrar que 34 personas tomaron este paso de obediencia para seguir a Jesús. Eso es fantástico, eso es fantástico. ¿Y cuántos creen que el 2018 va a haber muchos más bautizos? Nosotros tenemos mucha expectativa de eso. Pero bueno, hablando del caso de Jesús, se está bautizando a los 30 años de edad. A los 30 años, porque antes de los 30 años no puede ser conocido como un rabí, no puede tener discípulos. Antes de los 30 años un judío no podía tener discípulos. Entonces es hasta los 30 años que él se bautiza, y ahora sí va a comenzar un ministerio. Hablando de este ministerio que está a punto de comenzar, que es un ministerio sacerdotal, lo que el ministerio de Jesús es un ministerio sacerdotal. Fíjese que hay un paralelo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando el sumo sacerdote Aarón está a punto de entrar en funciones de sumo sacerdote, ¿sabe qué es lo primero que hace Moisés con Aarón? Lo lava, lo baña, y luego le unge con aceite, y entonces lo declara, lo instala como sumo sacerdote. ¿Sí me está siguiendo? Y ahora vemos aquí a Jesús, que es nuestro sumo sacerdote,
Y de la misma manera hay alguien que lo está lavando, en un sentido, lo sumergió, y ahora el Espíritu Santo está viniendo sobre él y lo está ungiendo, y a partir de ese momento Jesús se convierte en nuestro sumo sacerdote. ¿Cuántos dan gracias a Dios que tenemos un sumo sacerdote en los cielos que intercede por nosotros? ¿No le da gusto eso? Entonces Jesús es nuestro sumo sacerdote. Pero yo no sé si Jesús pensó que el inicio de su ministerio iba a comenzar con un desierto. Yo creo que no. Pero el Espíritu Santo le dirige al desierto. Dice la Biblia, dice ahí, luego el Espíritu, en el Marcos capítulo 1, versículo 12 y 13, dice, luego el Espíritu lo impulsó al desierto, donde Jesús fue tentado por Satanás. Durante 40 días estaba a la intemperie entre los animales salvajes y los ángeles le cuidaban. A la intemperie, no había una chocita, no había una tienda de campaña, no había una cueva, estaba así nomás, quizás con lo que traía puesto. Ahí estuvo 40 días en el desierto, y usted sabe que el desierto no es un lugar muy agradable, son climas extremos, mucho calor, mucho frío en las noches, temperaturas a veces de congelarse, y él se pasa todos estos días en el desierto. Y yo creo que le cambiaron la ruta a Jesús. Como de repente en nuestras vidas, nuestra ruta hacia donde íbamos cambia completamente, y nos encontramos en un lugar que no esperábamos. Pero hay algo aquí que me gusta cómo termina este pasaje, y dice, además de que estaba entre los animales salvajes, dice, los ángeles lo cuidaban. Diga conmigo, los ángeles lo cuidaban. Y yo creo que es algo que tenemos que recordar, que no importa por donde estés atravesando, el lugar en donde estés caminando, Dios te está cuidando. Como que no tienes mucha confianza en eso. No importa el lugar por donde estés atravesando, Dios te está cuidando a ti. La Escritura dice, mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Hay ángeles que nos están guardando, hay ángeles que nos están cuidando, no importa por dónde andes. El salmista en el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿se sabe ese versículo? Salmo 23, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado, tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. El pasaje que leímos respecto de el bautismo de Jesús, es el Espíritu Santo el que toma de la mano a Jesús y lo lleva al desierto. ¿Me estás siguiendo? No importa el lugar por donde estés, no importa por qué valle estés atravesando, Dios te tiene de la mano, Dios es el que te está cuidando. Dice también la Escritura que los ángeles están puestos al servicio de los que han de ser herederos de la salvación. Es decir, hay ángeles que están puestos a tu servicio. Dios manda a sus ángeles que te cuiden a ti, como que no oigo mucha fe en eso. Hay ángeles que te están guardando. Ay, pastor, pero ¿y el diablo? Sí hay un diablo, sí hay algunos demonios, pero la Biblia dice que por cada diablo, por cada demonio, hay 2 ángeles. Solamente 1/3 parte de los ángeles cayeron, las otras 2/3 partes fueron fieles a Dios. ¿Le tienes miedo al demonio? Hay 2 ángeles de guaruras contigo para hacerle frente a cualquier demonio que Satanás quiera mandarte a tu vida. Pero si tú tienes algo de tiempo en la iglesia, o poco o mucho, quizás has escuchado esta expresión, como que estoy atravesando por un desierto, estoy en un periodo de pruebas. Muchas personas se refieren a esos cambios de ruta como un tiempo de desierto, un tiempo de dificultad o de pruebas, y en un sentido quizás sí hemos simplificado el concepto y hablar de desierto como un periodo de pruebas, pero hay mucho más que se tiene que decir al respecto de los desiertos por los que atravesamos. Y yo quisiera citarte 3 casos, 3 pasajes en la Biblia para aprender un poco más de esto, porque es muy importante que hablemos de esto, porque mire, si usted no tiene una buena perspectiva del desierto, usted se puede amargar, usted se puede entristecer.
Que por cierto, ¿cuántos dan gracias a Dios por esta serie que terminó la semana pasada de Hasta la Raíz? Yo creo que trajo una tremenda sanidad al cuerpo de Cristo, y el sermón de la pastora Kelly la semana pasada, denle un fuerte aplauso a Dios por la vida de nuestros pastores. El sermón de la pastora Kelly la semana pasada, wow, pegó con tubo, en serio, pegó con tubo, buenísimo. Buenísimo, si no lo escuchaste tienes que buscarlo, pero hay que entender qué cosa es el desierto para no guardar una raíz de amargura. Y déjame hablar de tres casos para darle una perspectiva nueva al desierto, reinterpretar tal vez tu concepto de desierto. El primer caso se trata de Moisés, y dice: cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Yetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando, lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla. Y entonces Moisés se acerca y Dios le habla en medio de la zarza. Se tiene un encuentro con Dios, y si una cosa tienes que recordar de estos tiempos, de estos periodos, de estos cambios de ruta, de estas temporadas de desierto o de pruebas, si una cosa tienes que recordar es que Dios se quiere encontrar contigo a la mitad del desierto. Dios se quiere encontrar contigo, Dios quiere salir a tu encuentro, Dios quiere mostrarse. ¿Y sabes para qué quiere encontrarse contigo? Para hacerte una sencilla pregunta. Una sencillísima pregunta. Años antes, Moisés había tratado de liberar al pueblo de Israel y asesinó a un egipcio. Las cosas salieron mal y tuvo que salir huyendo de Egipto. Pero aquí ahora está, en esta historia, está encontrándose con Dios, y Dios simple y sencillamente, en pocas palabras, le está haciendo una pregunta. Y es la pregunta que Dios te hace cuando estás en el desierto. La pregunta es: Juan, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿A tu manera o a mi manera? Lupita, ¿cómo vamos a salir de esta? ¿Como siempre has salido de esto o como yo quiero que tú salgas de esto? Para eso Dios se encuentra en el desierto con nosotros. Y si tú ves la historia de Israel en Éxodo, Levítico, todo se trata de lo mismo. Todo se trata de lo mismo. Dios le está preguntando a Israel: a ver, pueblo mío, Israel, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Lo vas a hacer como acostumbrabas a hacerlo en Egipto? ¿Lo vas a hacer como lo están haciendo los pueblos de Canaán, a donde te estoy llevando? ¿O lo vas a hacer a mi manera? Y por eso le dio sus leyes, para que hicieran las cosas a la manera de Dios. ¿Cuántos saben que la manera de Dios es mejor que nuestra manera? Oh, sí, claro que sí. Es mucho mejor la manera de Dios. Déjame, le platico el segundo caso. ¿Le está sirviendo esto? ¿Sí? Déjele platico el segundo caso. Está hablando Dios con el pueblo de Israel. Es su nación y le habla como si fuera su esposa. Y le digo: pero luego volveré a conquistarla, en Oseas capítulo 2. Pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Allí se me entregará, como lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven, cuando la libré de su esclavitud en Egipto. Al llegar ese día, dice el Señor, me llamarás esposo mío en vez de mi Señor. Y yo creo que tú tienes que recordar algo de estas temporadas de desierto, de estas temporadas de pruebas, de estas temporadas difíciles. Tienes que recordar, número uno, que Dios te va a hacer la pregunta: ¿cómo vamos a hacer esto? ¿A tu manera o a la mía? Pero número dos, muy importante, cuando estás en medio de esta temporada, Dios sale a tu encuentro para que te vuelvas a enamorar de Él. Y Dios te va a hablar tiernamente, te va a hablar al corazón. Lo que Él está buscando es estar a solas contigo, porque Él sabe que hay muchas cosas que nos distraen, hay muchas cosas, estamos metidos en tantas situaciones, pero Él quiere llevarte aparte para hablarte al corazón.
para enamorarte nuevamente. Algunos piensan que Dios nos lleva al desierto para regañarnos. Ándele, para que se le quite, para que aprenda, órale, aguante, no chille, o una cosa así. No, no, Dios nos lleva al desierto para hablarnos con ternura. ¿Qué onda, chiquita? ¿Cómo estás, mi amor? Y lo lleva aparte, estos 2 días que pasamos, estas 2 noches que pasamos en el retiro de matrimonios, pues nos invitaron a este retiro y nos dijeron, pues si quieren, pueden quedarse acá en el hotel. Y mire, la cama estaba chiquita, era cama matrimonial, hacía mucho frío. Ay, ay, ay. Los niños no estaban, los niños se quedaron aquí en Morelia. Gracias a Dios, cuando regresamos la casa no estaba en llamas, todo estaba bien. Pero a veces necesitamos estar a solas con el esposo, con la esposa, para renovar el amor, para renovar nuestro compromiso. ¿A poco no? Claro que sí. Y eso es algo que Dios hace con la iglesia. Eso es lo que Dios hace contigo. Porque Dios te lleva aparte para enamorarse de ti otra vez, para que tú te enamores de Él otra vez. Mire, hace algunos años yo estaba atravesando por una temporada un poco difícil, la verdad. Estaba batallando con algunas cosas y me acuerdo que salí a correr, creo que era octubre más o menos, salí a correr, andaba corriendo ahí por el bosque y no por el bosque entre los árboles, sino por el bosque Cuauhtémoc ahí sobre la banqueta. No soy tan wild, no soy tan salvaje, pero andaba corriendo por ahí y de repente aquí en mi ingle sentí un golpe así, pum, un golpecito, ay, y me tuve que detener, fue fuerte. Y yo así como, pues, ¿qué fue eso? Y me dolió mucho. Entonces me paré y dije, no, mejor me voy a regresar a la casa. Entonces voy caminando de regreso a la casa y cada vez más difícil y cada vez más difícil. Yo iba cojeando cuando llegué a mi casa y con un dolor terrible, un dolor espantoso. Y le digo a mi esposa, no sé qué me pasó, pero tengo un dolor horrible, estoy en una angustia tremenda, llévame al hospital. Fue la primera vez que mi esposa se subió a la camioneta, que teníamos una camioneta automática en aquel entonces, se subió y manejó, gracias a Dios no pasó nada, llegamos con bien al hospital, si no imagínense, o sea el marido y luego la camioneta, llegamos con bien al hospital, no hubo contratiempos y me empiezan a revisar y parece que, bueno, tenía una hernia, no sé si usted sabe qué son las hernias, son como aperturas en la pared abdominal entre los músculos, son como huecos y se salió un pedazo de intestino y estaba machucándome y estaba en un dolor terrible y luego me dice el médico, bueno, te vamos a inyectar unos relajantes musculares y vamos a esperar que regrese a su lugar, si no, en unos 20 minutos te vamos a tener que meter al quirófano porque esto es muy peligroso. No, hombre, yo estaba bien agüitado y luego me pusieron una camilla, me subieron los pies, estaban haciendo maniobras con tal de que todo saliera bien. Bueno, gracias a Dios regresó a su lugar ese intestino y así tan pronto como regresó, me paré como si nada. Pero no, yo no quería que eso me ocurriera otra vez. Entonces empezamos a ver esto de la cirugía y sí, entré a cirugía, me operaron. Y me pusieron, yo no sabía, pero ponen una como malla metálica. Soy casi mitad robot, o sea, porque me pusieron ahí unos fierros y hasta paso por el detector de metales y empieza a pitar la cosa esa. Pero me pusieron esa malla y ya, gracias a Dios, pues el problema se suponía que estaba resuelto. Pero en la cirugía un pequeño vaso quedó no muy bien cerrado y empezó a gotear sangre al interior de mi cavidad y entonces tenía una hemorragia y esa noche después de la operación, según yo, pues ya todo va a estar bien, entonces traté de dormir, pero yo no sabía que la sangre arde adentro. Y entonces estoy acostado y la sangre se iba hacia los pulmones y me ardían los pulmones y entonces me enderezaba y recién operado y mi esposa, cálmate, ¿qué pues? Acuéstate. Me pusieron morfina y no sé qué tanto y no me sirvió, no me hizo la chiva esa.
me dolía muchísimo. A la mañana siguiente llega el doctor y me toca así el pulgar y me dice, pareces anémico, tú estás perdiendo sangre. Y me tienen que meter otra vez al quirófano. Y la primera cirugía, bien bonita, aquí debajo del traje de baño, o sea, no, para que cuando fuera a la playa no tuviera ningún. No, la segunda, me abrieron en canal, casi así, se ve re fea, ya no, ahora uso traje de baño completo cuando voy a la playa, sí, porque no se ve muy bien. Pero fueron días muy difíciles y eso se juntó con la temporada difícil que yo estaba pasando. ¿Y cuántos saben que Dios usa cualquier medio para hablar a nuestro corazón? Pues en esos días mi hijo mayor y yo, que lee mucho más que yo, mi hijo mayor, habíamos comprado una trilogía de unos libros cristianos, de un autor cristiano, tiene una trilogía y estábamos leyendo la trilogía. Y hay un libro, uno de esos tres, hay uno donde el personaje principal cae a una especie de lago, pero toda la explicación habla como de que es el amor de Dios. Y él decía que las olas de su amor pasaban a su alrededor, que lo cubrían, que lo envolvían. Y al estar leyendo yo eso, una novela, parecía yo Magdalena ahí con la caja de Dios empezó a hablar a mi corazón y empezó a enamorarme nuevamente. Me recordó su amor, su gracia, su misericordia, su cuidado, sí, con la panza ahí media así, toda cicatrizada, pero a pesar de todas esas cosas, a pesar de ese desierto que estaba atravesando, yo pude ver el amor de Dios. Y tú necesitas recordar eso, que en esos momentos cuando Él te aparta y te lleva a solas, es para que tú te vuelvas a enamorar de Él. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y déjeme hablarle del tercer caso. El tercer caso, pues es el caso de Jesús mismo. Porque vamos a leer otra vez el pasaje que leímos al principio. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio el Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Una voz dice: este es mi Hijo, muy amado, quien me da gran gozo. A ver, es su Hijo muy amado, pero lo lleva al desierto. Eso no es una contradicción, porque les acabo de decir que no te lleva al desierto por castigo, no te lleva el desierto para maltratarte, te lleva al desierto por otras razones. Pero lo lleva al desierto y dice aquí: y el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Si Dios te está llevando en el desierto, acuérdate que su mano es la que te está sosteniendo y te está conduciendo a través de esta temporada. Y luego dice ahí, durante 40, llevó al Espíritu, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que ahí lo tentara el diablo. Saben, algunas personas tienen miedo del desierto porque piensan que son los dominios del enemigo. Pues ahí estaba Satanás tentando a Jesús en el desierto. Pero estás malinterpretando esto. El desierto no es el dominio del diablo. Jesús es el Señor del desierto. Dios está reinando también en el desierto, porque Dios reina sobre todo y eso incluye también el desierto. Entonces, no tengas miedo de los tiempos de desierto, porque Dios también está reinando en ese lugar. Y dice que en ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. En el desierto es donde encontrarás nueva vida en las palabras de Dios. Es donde vas a escuchar la voz de Dios con mayor claridad. Porque en medio en el trajín de la vida, a veces no escuchamos la voz de Dios. Hay el volumen de todo lo demás está hasta el tope. El trabajo, los hijos, no sé, las deudas, todo el volumen de todo lo demás está a tope, y a veces el volumen de la voz de Dios no se escucha. Pero cuando Dios te aparta, como que el volumen de todo lo demás baja y el volumen de la voz de Dios se escucha mejor. Y es ahí en el desierto cuando Dios te habla, cuando Dios te recuerda sus palabras, cuando Dios te recuerda sus promesas y cuando Dios te habla al corazón. ¿Cuántos dan gracias a Dios por las temporadas de desierto?
¿Por qué no le das ese aplauso fuerte al Señor? No sé si ya está el equipo acá, que me puedan ayudar. ¿Por qué quise hablar de esto? Porque, bueno, por supuesto, en parte porque Dios no me dejó otra opción. Dios quiso que hablara esto y no sé para quién está haciendo esta palabra. Pero estas temporadas son difíciles. No sé si en tu caso es difícil, pero para algunas personas esta temporada es sumamente difícil. Tengo una amiga que apenas llegaba a noviembre y se empezaba a entristecer porque su papá murió en diciembre. Esas temporadas son difíciles para algunas personas, porque mientras todos están celebrando y no sé, gozándose y hablando de aguinaldos y esto y lo otro, de repente tú dices, pues ¿cuál aguinaldo? Yo no recibo aguinaldo. Y quién sabe si este fin de año tendré algo para darle a mis hijos, ¿no? Quizás vamos a cenar pollo rostizado, o quizás menos. Entonces son difíciles estas temporadas. El 25, durante muchos años, el 25, aquí ya viviendo en Morelia, íbamos mi familia y yo a la casa de mi papá, al recalentado. Oh, qué recalentado, con decirle que mi papá y yo hacíamos una competencia de a ver a quién le quedaba mejor la pierna al horno. Aunque sea un pedacito, pero hacíamos un poco de pierna y hacíamos competencias, a ver a quién le quedaba mejor, porque le digo que yo cocino la cena de Navidad, soy bueno en eso. Pero siempre me ganaba él, siempre me ganaba él y íbamos, recalentábamos la pierna. Luego él también le gustaba mucho el bacalao, entonces también había tortas de bacalao con ponchecito, calientito. ¿A cuánto se le está haciendo agua a la boca? Que por cierto, ahorita al final hay ponche, por cierto, Pablo, ¿podrías ir y apartarme un ponche? Sí, no. Ayer quería y se acabó. ¿Cómo? Pero en fin, nos la pasábamos muy bien. Y esta es la primera Navidad que no está él. Que por cierto, Dios me habló con mucha claridad, porque mi papá nunca quiso acercarse a la iglesia. Pero en los últimos años de su vida empezó a ceder un poquito. Llegó incluso a decirme, el día que tú prediques, avísame, y yo quiero estar en primera fila. Y Dios empezó a hacer cosas buenas en el corazón de mi papá. Y luego vino este problema, este tumor en su esófago, y fue un batallar tremendo. Pero los últimos meses de su vida se acercó a Dios como nunca antes en su vida. Y yo sé que cuando el Señor me llame a su presencia, yo lo voy a encontrar allá junto con mi mamá y va a ser grandioso. Pero incluso Dios me dijo, yo te pedí que le mostraras el amor de Dios a tu papá, y me recordó hace unos días, pero todavía no terminas, porque hay una esposa que quedó viuda y hay 3 hijos. Y entonces este 25 vamos a ir al recalentado con mis medios hermanos. Y yo creo que es tiempo donde tú necesitas mostrar el amor de Dios, ¿verdad que sí? Pero va a ser difícil porque Él no está. Y nos la pasábamos muy, muy padre. Y no sé si tú estás pasando por una temporada difícil, pasando por un desierto, o se acercan estas fechas y de repente no te sientes como todos los demás dicen que se sienten. Quizás no ayuda este dato, pero las cifras de suicidio aumentan en diciembre. Pero sabes que Dios está ahí. Dios está ahí en las temporadas difíciles. Dios nos ama. Él nos toma de nuestra mano derecha, nos conduce, habla a nuestro corazón con ternura. Oímos su voz, oímos sus palabras, nos quiere volver a enamorar, pero definitivamente nos hace la pregunta, vamos a hacer esto, ¿cómo? ¿Cómo lo quieres hacer tú? Vamos a hacerlo como lo quiero yo. Y yo creo que lo mejor es hacer las cosas a la manera de Dios. Pero quizás estás pasando por una temporada, o quizás tú estás aquí por primera vez y tú dices, ¿una temporada? Yo llevo toda la vida viviendo así. No sé si hay alguien aquí que esté pensando, mi vida entera ha sido un desierto.
me gustaría orar por ti. Y no sé, quisiera pedirte si me acompañas puesto de pie. Quisiera terminar con una oración y después también la banda nos va a ayudar acá con este canto. ¿Por qué no cierras tus ojos un momentito? Y si tú estás aquí por primera vez y tú tal vez tu vida entera ha sido un desierto, tú no tienes una relación personal con Dios, tú has estado caminando lejos de Dios toda tu vida, o quizás por una temporada incluso dejaste de venir a la iglesia y el día de hoy estás aquí y quieres reconciliarte con Dios, yo te invito a que hagamos esta oración. Te invito a que repitas después de mí. ¿Por qué no me ayudan poniendo su mano sobre su corazón y me ayudan repitiendo esta oración después de mí? Señor Jesús, di por favor en voz alta: Señor Jesús, yo sé que tú me amas y a pesar de las circunstancias, tú estás conmigo. Te pido que me ayudes el día de hoy. Te pido que me consueles, que me confortes, que tu amor llene mi corazón. Te entrego mi vida. Quiero ser un hijo tuyo y caminar en tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos celebrar al Señor porque Él está con nosotros en medio de toda circunstancia. Gracias por ver el programa del día de hoy. Recuerda visitar nuestra página web masvida.org para ver más detalles e información de nuestros campus. Nos vemos la próxima semana.